En 1746, el Gran Virreinato Sudamericano no perdió solo una ciudad dañada por un terremoto. Perdió algo más decisivo, el puerto que conectaba Lima, con el mar, con el comercio, con la defensa y con la sensación misma de estabilidad. Ese puerto era el Callao, y cuando cayó bajo la fuerza combinada del sismo y del maremoto, la capital del virreinato del Perú dejó de mirar al Pacífico como fuente de poder y empezó a mirarlo como amenaza. Por eso esta no es solo la historia de un desastre natural, es la historia del puerto que perdió, Lima, y de cómo esa pérdida cambió el destino político, económico y estratégico de todo un virreinato. Para entender por qué el Callao importaba tanto, hay que recordar su función antes de la catástrofe. No era un simple punto costero cercano a Lima. Era la salida principal de la capital virreinal al océano, la puerta del comercio, el punto de llegada de noticias, mercancías y funcionarios, y un espacio indispensable para la defensa del Pacífico hispánico. Por sus instalaciones, sus almacenes, su actividad marítima y su cercanía. A la capital, el Callao, sostenía una parte central del funcionamiento del poder virreinal. Lima podía ser la cabeza política, religiosa y administrativa, pero el Callao era el puerto sin el cual esa cabeza quedaba herida, aislada y mucho más vulnerable. En la noche del 28 de octubre de 1746, la tierra sacudió la costa central del Perú con una violencia devastadora. Lima sufrió destrucción masiva, edificios derrumbados, templos dañados y un impacto humano enorme. Pero el golpe decisivo no terminó allí. Poco después del terremoto, el mar avanzó sobre el Callao con una fuerza todavía más devastadora. El maremoto arrasó el puerto, destruyó embarcaciones, instalaciones y defensas, y convirtió el principal acceso marítimo del virreinato en un paisaje de ruina. La pérdida fue tan grande que la magnitud simbólica del desastre quedó grabada de inmediato en la memoria virreinal. Lima no solo había sido sacudida, había perdido su salida vital al Pacífico. Aquí está la clave de todo. Un puerto no es solo un lugar donde atracan barcos. En un sistema imperial, un puerto es una arteria de circulación. Sin puerto funcional, los tiempos se alargan, la defensa se complica, el comercio se encarece y el gobierno empieza a sentir que su capacidad de mando ya no es la misma. Eso fue exactamente lo que ocurrió. El Callao no protegía solo mercancías, protegía la conexión entre la capital y el océano. Cuando desapareció de forma tan violenta, el virreinato del Perú quedó expuesto de una manera nueva. La naturaleza había hecho en horas lo que un enemigo humano quizá habría tardado meses o años en conseguir. La destrucción del Callao también tuvo un efecto psicológico profundo. Lima era una capital acostumbrada a pensarse como centro de autoridad, riqueza y orden en la América del Sur hispánica. Pero un centro de poder necesita creer que sus estructuras resisten, que sus puertos funcionan y que sus rutas siguen abiertas. Tras 1746, esa confianza quedó quebrada. El desastre enseñó que ni la capital ni su principal resguardo marítimo eran invulnerables. La seguridad del virreinato dejó de parecer natural. El mar, que antes significaba comunicación y conexión imperial, empezó a recordar también la posibilidad de la ruina. Por eso el caso del Callao es más fuerte que el de una simple ciudad portuaria arruinada. Su destrucción alteró la relación entre Lima y su costa. La capital ya no podía dar por sentado el funcionamiento de su salida marítima ni de su defensa costera. Reconstruir no significaba solo levantar muros o reparar muelles. Significaba restaurar la capacidad del virreinato para respirar hacia el Pacífico. Cada demora, cada dificultad logística, cada problema de protección y cada nueva decisión sobre el puerto recordaban que el desastre había tocado.
el corazón operativo del sistema. El Callao no era un detalle geográfico, era una pieza estructural. La tragedia humana fue inmensa. Miles de personas murieron entre Lima y el Callao, y el puerto sufrió una devastación tan extrema que muchas crónicas lo describieron como si hubiera sido borrado en un instante. Sin embargo, para entender su verdadero peso histórico, no basta con mirar la destrucción material. Hay que mirar lo que esa ruina significó para un orden político. El Virreinato del Perú se había organizado durante décadas, alrededor de nodos concretos de autoridad y circulación. Lima y el Callao formaban uno de los vínculos más importantes de toda esa red. Romper ese vínculo significaba desordenar mucho más que una costa. Además, la caída del puerto reveló algo incómodo sobre el poder imperial. Los virreinatos podían resistir disputas, rebeliones locales o tensiones administrativas, pero dependían profundamente de infraestructuras concretas, puertos, caminos, almacenes, fortificaciones y centros de intercambio. A veces la historia se cuenta demasiado desde los palacios y demasiado poco desde los muelles. El Callao obliga a corregir esa mirada. Allí puede verse que un virreinato también depende de un puerto funcional para sostener comercio, defensa, autoridad y continuidad. Sin esa pieza, incluso una capital tan grande como Lima quedaba debilitada. Eso explica por qué el terremoto de 1746 y la destrucción del Callao no deben separarse en dos historias distintas. El gran error sería pensar que Lima vivió el desastre urbano y que el Callao sufrió un episodio marítimo aparte. En realidad, ambos golpes formaron una sola herida. La capital perdió parte de su solidez física y el puerto perdió su capacidad de proteger y conectar. Juntos, esos dos hechos alteraron el equilibrio del virreinato. El Callao no era solo el puerto de Lima en un sentido geográfico. Era el puerto cuya existencia permitía a Lima seguir siendo plenamente Lima. También hay que entender el lugar del Callao dentro del Pacífico hispánico. En una época en que las comunicaciones eran lentas y la distancia con Europa marcaba cada decisión, los puertos del virreinato tenían una importancia todavía mayor. Eran espacios de enlace, vigilancia y coordinación. Un puerto central bien protegido daba al gobierno margen de maniobra. Un puerto destruido imponía incertidumbre. Por eso la catástrofe de 1746 tuvo un alcance tan amplio. No fue solo un problema local, ni solo peruano. Fue una señal de vulnerabilidad para todo el sistema imperial en esa parte del océano. Con el tiempo, Lima y el Callao fueron reconstruidos, pero el recuerdo del desastre permaneció. Y eso importa mucho, porque un puerto puede volver a levantarse, pero la memoria de su pérdida modifica la manera en que una capital entiende su propia seguridad. Después de 1746, el virreinato del Perú ya no podía pensar en mar solo como una ruta útil o una fuente de riqueza. Debía pensarlo también como un frente de riesgo. En ese sentido, el Callao cambió el destino del virreinato, porque obligó a mirar de otra forma la relación entre poder, costa y vulnerabilidad. Por eso, cuando se pregunta ¿qué perdió? Lima, en 1746, la respuesta correcta no es solo edificios, iglesias o población. Lima perdió su puerto, perdió el espacio que la conectaba con el Pacífico y que le daba una parte esencial de su fuerza. Y al perder el Callao durante aquel desastre, el virreinato del Perú descubrió que un gran centro imperial puede quedar herido de verdad cuando el mar destruye la pieza que lo mantiene abierto al mundo. Esa es la historia de este puerto, no solo la de una ruina costera, sino la del lugar, cuya caída cambió para siempre la forma en que Lima y el virreinato se entendían a sí mismos. Y por eso el Callao sigue siendo una clave esencial para entender cómo un desastre marítimo pudo desordenar la lógica entera del poder virreinal.